Hola amigos de Exitosa, sean bienvenidos y estamos en esta ocasión con alguien que no requiere presentación. Es de la casa, es Nicolás Lucar, con quien vamos a hablar sobre principalmente él. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, acá, sobreviviendo como todos los peruanos, ¿ah? O como la Nicolás, mayoría de los peruanos, ¿no? te hemos estado investigando aquí en el área digital de Exitosa. ¿Y tus inicios? ¿Cómo fueron tus inicios en la revista Sí? Claro, yo terminé en la revista así después de haber pasado por varios experimentos de prensa de izquierda, de oposición. Primero era prensa ilegal, digamos, estaba prohibida por el gobierno militar. Era una prensa militante, digamos, ¿no? Y luego de eso, ya cuando ya se había instaurado, digamos, el sistema democrático en el Perú, hubo como un salto, ¿no es cierto?, de mucha gente como yo que habíamos participado en esta prensa de izquierda y clandestina a trabajar legal en medios que podían tener una distribución legal. Y eso fue todo un proceso, ¿no?, que terminó conmigo trabajando en la revista Sí, que fue uno de los proyectos más extraordinarios de periodismo de investigación y de periodismo en general que se han hecho en el Perú, ¿no? Por lo menos a nivel de la prensa escrita. El director era Hildebrand, el subdirector era Uceda, Antonio Cisneros tenía a cargo la sección de cultura, es decir, era una cosa fantástica. Tenía una revista de humor que se llamaba No, pero lo extraordinario es que reunió un grupo muy talentoso de gente muy joven, de periodistas jóvenes, ¿no? Que se unían a la experiencia de gente como el propio Hildebrand, como César Lévano, como algunos otros periodistas más experimentados. Incluso en algún momento estuvo ahí también Julián Cortés, que podía ser una persona políticamente muy controversial, pero que era un viejo zorro del periodismo, digamos, ¿no? Y se formó este equipo extraordinario de gente que producía primicias todas las semanas. Entonces era fantástico, porque trabajábamos en una revista, digamos, pero competíamos con la televisión y con cualquier medio en términos de generar contenidos y generar temas sobre los que hablaba el país entero, ¿no? Y lo que yo hacía ahí era una chamba de investigación, ¿no? Yo, o sea, trabajaba temas que tenían que ver con el terrorismo, con narcotráfico, con corrupción, ¿no?, con historias de ese tipo, ¿no? Justo ahí me da un poco de cabida. ¿Cómo fue nosotros, los periodistas jóvenes, no hemos vivido la época del conflicto en el periodismo? Y tú me dices, no, tocaba temas de terrorismo. Y fue una época que No, fueron remarcó. tiempos duros, ¿no? ¿Cómo Es fue el decir, por trabajo? ejemplo, habían paros armados y hacer una cobertura para un paro armado significaba que te podían matar, ¿no? Porque, o sea, Sendero no permitía que haya movilización. Yo he tenido montones de experiencias en relación a esto, es decir, a enfrentar. El problema es que tú eres muy inconsciente. Una vez leí un manual de F para corresponsales donde decía que las balas sí nos caen a los periodistas y que lo más importante es tu vida, que tu vida es más importante que cualquier primicia, ¿no es cierto? Y a veces no medimos ese riesgo pensando que las balas no nos van a alcanzar a nosotros, ¿no? Entonces, yo he vivido cosas extraordinarias, ¿no? O sea, una vez fui, uno de los primeros, esa investigación salió en el número 2 de la revista Sí. Eh, en ese número 2 de la revista Sí, yo fui a hacer un informe especial sobre Sendero Luminoso en Puno, donde descubrimos primero que había niños senderistas ya en esa época, así como los que hay en el Braem ahora. Ya desde esa época había niños senderistas que eran a los que prácticamente les lavaban el cerebro. Ahí descubrimos el papel de un señor que se llamaba Edmundo Cox Besville, que era sobrino de un obispo muy importante en esa época y que era un tipo rubio, alto, ¿no?, que se había mudado como profesor rural a trabajar allá y que terminó casándose con la hermana de Johnny Lescano, Basti Lescano, que era una especie de reina de belleza, era una mujer muy guapa y muy popular, ¿no? Y él era, lo que descubrimos es que él era uno de los jefes y no el cuadro principal en la organización de Sendero en Puno, que era además extremadamente cruel. Asaltaron una mina que se llamaba San Rafael y le sacaron los ojos al ingeniero responsable. O sea, hacían cosas brutales. Y recuerdo de aventuras que tuvimos ahí fantásticas. Yo llegué un día que era la fiesta de la Candelaria y de repente me di cuenta que me había pasado saltando, ¿no?, durante horas, y ya había que ir a Zángaro porque nuestro destino era ir
a entrevistar a un alcalde que se llamaba Zenobio Guarzaya, que era un alcalde de Izquierda Unida que se negaba a renunciar a su cargo cuando Sendero Luminoso había dicho que los alcaldes debían renunciar y que no debía haber elecciones en Azángaro. Y él dijo que no. Y evidentemente lo que iba a pasar es que el Sendero lo podía asesinar. Entonces nosotros fuimos a buscarlo, se unió a nuestro equipo un periodista norteamericano, que terminó después casado con Cecilia Taid, ¿no? Que esto es una novela que no sé cómo pasó, pero pasó, ¿no? Y ahí en la fiesta además habíamos conocido a un cura espectacular que era el párroco de Azángaro, que se llamaba Ronald Llerena. Entonces él nos prestó la camioneta de la parroquia, y con la camioneta de la parroquia de Azángaro nos fuimos, ¿no?, hacia arriba, a las alturas de Azángaro. Y era increíble porque, bueno, en el camino nos ocurrió una anécdota, casi atropellamos a un ciclista, subimos al ciclista a la camioneta que se había pasado de tragos por los días de fiesta y lo llevamos hasta el pueblo al que íbamos, y cuando llegamos al pueblo descubrimos que el ciclista al que casi habíamos atropellado era el alcalde, al que yo tenía que entrevistar, al que había ido a buscar. Pero la zona era totalmente controlada por Sendero Luminoso, o sea, todas las paredes pintadas, todos los edificios públicos destruidos, y le pude hacer la entrevista hasta donde las posibilidades lo permitían a Zenobio Guarzaya, y fue conmovedor, sinceramente, porque ese alcalde luego, a las pocas semanas, terminó asesinado porque no quería renunciar y dijo que prefería morir antes de renunciar. Fue tremendo ese momento, ¿no? De ahí nos ocurrió otro incidente al regresar al lado de una laguna de sal, ¿no? San Juan de Salinas creo que se llamaba el pueblito en el que estábamos. La camioneta se nos hundió en la laguna y tuvimos que salir como sea y dormir en la noche en una zona donde Sendero Luminoso tenía especie de patrullas, ¿no?, que además ya sabían que habíamos estado ahí, nos buscaban, gracias a Dios no nos encontraron y pudimos salir con vida de ahí, ¿no? Pero eso es una aventura que el gringo esposo de Cecilia Taid recuerda hasta el día de hoy, ¿no? ¿Nos comentas cómo fue el proceso bueno, tu experiencia en un medio de comunicación escrito, pero tú pasaste a la televisión? ¿Cómo fue ese periodo de transición? No, fue una casualidad en realidad, porque Hildebrand tenía en ese momento un programa en Canal 11, luego entró a Canal 4 a hacer el programa en persona, y a mí me invitaron como reportero para cubrir la inauguración de la estación Machu Picchu en la Antártida, ¿no?, que era una experiencia extraordinaria, ¿no?, de conocer la Antártida para cualquier persona, ¿no? Entonces yo fui en ese equipo, ¿no es cierto? Fuimos en el Humboldt, primero fuimos en el primer vuelo de un avión de la Fuerza Aérea Peruana hasta la Antártida, y de ahí hasta la isla Rey Jorge, y de ahí tomamos el Humboldt y fuimos hasta la estación Machu Picchu, ¿no? Y cuando yo vi lo que tenía al frente, dije, esto es para televisión, decía yo, no pingüinos. Además uno piensa en el blanco, y el blanco no es blanco, ahí había 20, 30 variedades de blanco según cómo cayera la luz, y me imagino según el mineral que estuviera mezclado con el hielo, pero era fantástico lo que veías. Entonces había un equipo de Canal 7 que había ido, donde estaba Bruno Olazábal y un camarógrafo, ¿no? Bruno Olazábal, increíble, era mocosito en esa época, después terminamos trabajando juntos, ¿no?, en la revista dominical. Entonces contraté al camarógrafo, le dije, tú hazme la cámara y yo te pago y vamos a hacer un reportaje. Y regresé de la Antártida con un reportaje y se lo llevé a Hildebrand, y se editó un poco y se puso al aire, ¿no? Ese fue mi primer reportaje, un reportaje sobre la Antártida. Y a partir de eso empecé a trabajar en la revista y en el programa en persona, pero lo que me fascinó de la televisión es que yo para el programa en persona empecé a retomar reportajes que yo había hecho para la revista, que habían sido importantes, que habían generado controversia, pero que no habían tenido mayor consecuencia. Lo increíble es que cuando yo ponía esos mismos reportajes en televisión, el impacto era impresionante, era tema de debate en el Congreso, caía un ministro, renunciaba algún funcionario, ¿no?, metían preso a algún rector. Entonces descubrí ahí el enorme y extraordinario poder de la televisión, ¿no? Y además, además fue muy gracioso, porque el primer día que llegué
mi texto tenía como 18 páginas, ¿no? Era como si fuera un texto para prensa escrita y se reían de mí, ¿no? Jorge Henderson, que era gerente de producción en esa época de Canal 4, pese a que era una persona muy joven. Pero esa fue mi transición, entré como por casualidad, ¿no? A la televisión. En ese proceso, bueno, en ese periodo, en el periodo que estás actualmente de televisión y todo, ¿no? Por ti pasó una responsabilidad, ser director de uno de los programas de los dominicales más importantes del Perú, que fue la revista No, dominical. yo creo que ha sido el proyecto periodístico televisivo, así como la revista, sí creo que ha sido el proyecto periodístico de prensa escrita más importante que ha tenido el país en las últimas décadas. Más importante incluso que Caretas, pese a que Caretas ha durado muchísimos años y que eso es un mérito. Pero en términos de contenido, de la calidad del proyecto, o sea, en la revista sí se hacían cosas fantásticas, la gráfica, la descripción de las situaciones, o sea, la infografía que después se puso de moda, ¿no? Pero lo que hicimos en la revista dominical fue algo excepcional porque aprovechamos por primera vez todos los recursos que te permitía la televisión para contar historias. Y creamos un equipo extraordinario de jóvenes periodistas, editores, camarógrafos, que eran de lo mejor que había en el mercado y que gracias a ellos hicimos lo que hicimos, ¿no? Un programa que hacía 35 puntos de rating todos los domingos, que se convirtió como una especie de religión. La gente todos los domingos tenía que ver la revista dominical. Y descubrimos montones de cosas, que había que hacer promoción a los programas para que la gente los viera, que los programas tenían que tener un contenido variado y no solo político, porque la política es una parte del interés de la gente. Entonces tratábamos temas policiales, temas que tenían que ver con el narcotráfico, con el terrorismo, con los problemas de la vida cotidiana de la gente, con la violencia intrafamiliar, con el tema de los chicos diferentes, con habilidades diferentes, temas de discriminación, es decir, empezamos a abordar arte, ¿no es cierto?, personajes, que fue una cosa increíble, el descubrimiento de la fascinación que tenía la gente por los personajes que tuvieran éxito. No, hicimos una cosa increíble en términos de contenido, pero también en términos del relato, ¿no es cierto?, en términos de cómo contar las cosas, ¿no es cierto? Y contratamos cineastas para que nos ayudaran a editar, y fue una catástrofe porque los cineastas tenían una visión excesivamente cinematográfica de lo que debíamos hacer y poco periodística, pero además despreciaban la televisión, que les parecía un oficio menor. Bueno, terminaron haciendo telenovelas años después, ¿no? Pero en esa época su actitud hacia la televisión era como que era un arte menor, ni siquiera era arte, ¿no? Éramos como los artesanos, ¿no? Ellos eran los artistas. Pero la presencia de esta gente nos sirvió mucho para que nuestros reporteros aprendieran a manejar el lenguaje visual, es decir, que tú en la televisión no solamente tienes que hacer un buen texto, que nos preocupaba mucho que nuestros textos fueran buenos, sino que la imagen te cuenta mucho, ¿no es cierto? Y que la musicalización es muy importante para el relato que quieras hacer, y que tienes que saber manejar los ritmos dramáticos de la historia que estás contando, saber cómo empezar, saber cómo enganchar al televidente, saber cómo llevarlo, irle presentando los personajes de tu historia uno tras otro, saber en qué momento poner la frase decisiva, en qué momento explicar un poco la historia, ¿no? Una vez que has conquistado el interés de la gente. Es decir, yo creo que hicimos algo fuera de serie, sinceramente, y lamentablemente se perdió eso, ¿no? Se perdió. Hoy se ve, bueno, hay dominicales y hay noticieros también que trabajan un tipo de reporteros, o sus mismos reporteros trabajan un tipo de información que es eso, básicamente informar. Cuando hace un tiempo yo también me puse a ver programas de la revista dominical, por ejemplo, vi que los reporteros interpretaban la noticia. No solamente te informaban, sino de la manera y algo que me marcó mucho y que vi mucho fue el tema cuando tú fuiste al CENEPA. Claro, eso vino luego, ¿no? Pero, o sea, yo creo que es bien importante recalcar, en un momento hicimos cosas muy locas, ¿no? O sea, aparte de esto de contratar cineastas, en un momento contratamos a la gente de Yuyascani para que le hiciera un taller de
expresión corporal y vocal. Entonces los reporteros pensaban que estábamos locos, ¿no es cierto? Porque hacíamos cosas de este tipo, pero o sea, la idea era que el reportero aprendiera que su cuerpo era su instrumento de comunicación y que debería saber cómo pararse ante la cámara, cómo moverse ante la cámara y cómo usar sus propios recursos de la mejor manera, ¿no? Y que además entender que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene sus temas preferidos y cada uno tiene su manera de contar las historias, y no podíamos pretender que todas las historias fueran contadas igual, y eso enriqueció mucho el producto. Pero otra cosa que era muy importante era la investigación, o sea, que lo que dijéramos, es decir, a nosotros nos interesaba mucho la primicia por un lado, es decir, decir aquello que nadie había contado, contar aquello que nadie había contado. Y si entrábamos en un tema que estaban tocando los otros, que nuestra historia fuera de lejos la mejor contada, que nadie contara historias mejor que nosotros. Ese era nuestro objetivo. Y yo creo que se logró, ¿no? Y estábamos en todo, donde había que estar, estábamos. O sea, cuando hubo la guerra del CENEPA, y era bien complicado para mí decirle a los reporteros, muchachos, vayan a la guerra donde se pueden morir, ¿no? Entonces lo que hice yo fue ir yo primero. No, yo hice las de reportero, que fui feliz en esos días, pese a las circunstancias, porque regresé a algo que a mí siempre me ha gustado mucho, que es ser reportero y contar historias, ¿no? Y me metí en la guerra y tuve contacto directo con la gente. Fue una experiencia extraordinaria, pero eso me dio la autoridad moral para decirle, ahora ya fui yo, ahora les toca a ustedes, ¿no? Bueno, al poco tiempo acabó la guerra, no hubo mucho tiempo, pero no sé, yo creo que lamentablemente se ha perdido en el mundo del periodismo el sentido de la investigación. O sea, le llegan a los periodistas sobres con información, o hay grupos de interés que sueltan una información que muchas veces es valiosa contra otro grupo, pero en realidad hay mucho lobby, mucho interés creado, y hay que tener mucho cuidado con la información que nos llega, que puede ser veraz, pero que detrás de ella puede haber intereses que no son necesariamente ni los nuestros ni de los ciudadanos, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, yo creo que se ha perdido, como dicen los argentinos, prolijidad. Es decir, no se trabajan con afecto y con obsesión perfeccionista las ediciones y la musicalización. Yo odio que pongan fotos de Reñec. O sea, ¿cómo vas a poner la foto de Reñec? Eso es un flojo que no ha nacido para esta profesión. ¿Cómo vas a poner una foto de Reñec? En un mundo donde existen las redes sociales, donde todos tienen perfiles, donde mira, hasta la foto del brevete es mejor si te das la chamba de buscarla, ¿no? Pero esas cosas me dan cólera, ¿no? Que siento que son un retroceso, y cuando escuchas los textos de los reporteros que repiten líquido elemento, nosocomio, primer mandatario, deber cívico, o sea, si tú eliminas una lista de 20 palabras de su vocabulario no podrían ni hablar. ¿Y eso qué es lo que te está revelando? Que nuestros jóvenes periodistas no están leyendo, no tienen riqueza de lenguaje, no tienen la posibilidad de tener una historia para contar y tener alrededor de una palabra 4 o 5 sinónimos que podrían ser usados, ¿no es cierto?, para decir lo mismo y no ser repetitivo. Nada de eso le preocupa ya a la gente, y es lo que me enferma, ¿no? Y siento que ha habido un derrumbe en términos de contenido, un derrumbe en términos de investigación y un derrumbe en términos de la calidad del producto que le estamos dando a la gente, ¿no? Entonces, con excepciones notables y brillantes, que las hay. En definitiva, el trabajo periodístico ha bajado su nivel. Sí, pero por supuesto que sí, o sea, y yo creo que lo que debería recuperarse es el ejemplo de esa generación de grandes contadores de historias. O sea, Beto Ortiz era un gran contador de historias, Mauricio Fernandini era un gran contador de historias, Álamo Pérez Luna era un gran contador de historias, Rosana Cueva era una gran contadora de historias, Elsa Úrsula era probablemente la mejor cronista policial que haya habido en el periodismo peruano, en prensa escrita primero y en televisión después. Y así como ellos, me quedo corto, bueno, ¿no? Porque son montones de gente que ahora son muy importantes, algunos de ellos en los medios, pero que yo creo que deberían convertirse en un referente sobre cómo ellos hacían las cosas, ¿no? Cómo ese equipo hacía las cosas. Pero no sé, tal vez ese ciclo ya terminó, que es una cosa que he estado pensando mucho últimamente. Es decir, si lo que nos toca ahora es empezar a hacer documentales
es entrar a otra cosa y ya no pretender solamente el mercado peruano, sino el mundo, ¿no es cierto? Porque yo veo documentales en Netflix, en HBO y digo, nosotros podemos hacer cosas iguales o mejores que esas, ¿no es cierto? Entonces ese es el mundo al que hay que lanzarse, creo. Yo recuerdo mucho, hace unos años, se intentó rehacer la revista dominical. En Claro, distintos pero formatos. nunca se ha podido porque nunca ha habido los recursos, que es otra cosa importante, ¿ah? Una de las razones por que la revista dominical tuviera el éxito que tuvo es que tenía recursos. Teníamos recursos. Es más, hubo toda una batalla personal por pagarle a la gente lo que debería ganar. O sea, un reportero de pronto, que con la justa sobrevivía cuando empezamos, era una persona que podía ganar 5.000, 6.000, 7.000 dólares al mes. Un reportero. Es decir, y ese reportero podía tener casa, y ese reportero porque tenía una hipoteca y podía tener su carro propio y podía viajar en sus vacaciones y poner a sus hijos, porque ya empezaron a crecer y a tener hijos, y darles el cuidado y la educación que sus hijos merecían. Entonces, yo creo que eso también fue muy importante y eso también se ha perdido. O sea, con islas de excepción, en general los honorarios de los periodistas y de los productores y de los camarógrafos y de los editores se han venido abajo, ¿no? Y eso inevitablemente se paga en términos de calidad, ¿no? Mira, como el tiempo en redes es corto, Sí. dos preguntas finales. Entre conductor y reportero, porque han sido dos facetas importantes en tu vida, ¿cuál preferirías? No sé, es bien difícil, ¿eh? Corresponde a momentos de mi vida, pero lo único que te puedo decir es que yo disfruto mucho de la radio, porque en la radio puedo ser yo. Es decir, cuando yo era conductor y director, lo que hacía era ayudar a la gente, a los reporteros, a sacar de sí lo mejor de ellos mismos, para que cuenten la historia de la mejor manera como ellos querían, no como yo quería que se cuente, porque hubiéramos entrado en trompo, sino cómo ellos podían hacerlo mejor, ¿no? Y tratar de ayudarlos a sacar esa riqueza interior, ¿no? Y lo segundo, que yo tenía breves espacios para emitir algunos juicios, que a mí me ha sorprendido, la gente ha recordado por años, ¿no? Muchos juicios o palabras o frases, pero nunca podía ser completamente yo, nunca podía decir lo que yo pensaba sobre las cosas, que es lo que ahora hago en la radio. Entonces, y yo sé que eso tiene un precio, eso no se puede hacer en televisión. Lo que tú haces, lo que yo estoy haciendo ahora en Exitosa, es impensable en la televisión, no duras 4 días, ¿no? Porque hay demasiados intereses de por medio, porque... La mayoría son comerciales, ¿no? Y porque se confunde además, y yo siempre lo digo, que los auspiciadores y los políticos tienen que entender que cuando compran publicidad en un medio, están comprando eso, publicidad. Es decir, una ventana para exponer sus productos, sus servicios o sus ideas en el caso de que quieran hacer una campaña. Pero lo que no están haciendo es comprando nuestras conciencias. Y eso se paga, pues. Pero acá estoy, ¿ah? Tratando de entrar a las redes, que me cuesta tanto porque soy viejo. A los 65 años estoy tratando de entrar a las redes. Un mensaje ya para culminar con esta entrevista a los jóvenes periodistas y a las personas que ¿Sabes te qué? ven, ¿no? Lo más importante es que lean, por favor, a los jóvenes periodistas, lean. Es decir, leer a otras personas contando historias, describiendo situaciones, describiendo experiencias, te enriquece personalmente, amplía tu horizonte, pero sobre todo enriquece tu lenguaje. O sea, ahí está la materia prima para que tú cuentes tus propias historias. Pero señor, si no lees, ¿de dónde vas a sacar el material, no? O sea, que ese es mi principal consejo. No jodan y lean, dejen los juegos estos, los que andan metidos del PlayStation, y agarren libros. ¿Ah? Nada más, he dicho. Estuvo con nosotros Nicolás Lúcar para Exitosa Digital y falta hablar muchas cosas, pero ya más adelante será. Gracias, Nicolás.